un comentario a partir de eso. ¿Ya se está compartiendo? Listo. Sí. Ya, deja compartirlo de... A ver. Un comentario a partir de eso. Un comentario a partir de eso. A ver. ¿Listo, vale? Creo que sí. Sí, ahí. ¿Ves que se está compartiendo? Ya casi empezamos porque las chicas están compartiendo en sus perfiles el en vivo para que todos puedan estar conectados. Sí, creo que está compartiendo. De todas formas, le dije a las personas que se conectaran a través de Neuroactiva. Sí. Para que lo puedan ver. Si están por ahí, nos pueden mandar un mensaje, un saludo, para ver que están conectados. A ver. ¿Listo, Adri? Casi. Ah, bueno. Sale que hay 21 personas conectadas. Ah, ok. Y ahí aparecen los comentarios de las personas. Ah, bueno. Hola. Perfecto. Que estamos, les contamos, estamos desde una aplicación que estamos usando por primera vez. Así que... Todo salió bien. Sí. El ensayo funciona. Listo. Bueno, listo, voy a ir empezando. Ya nos van saludando, qué dicha. Gracias por reportarse. Bueno, para los que no me conocen, primero quiero presentarme. Mi nombre es Elena. Yo soy una de las terapeutas de Neuroactiva. Nosotros somos como un grupo de profesionales. Yo soy la terapeuta ocupacional, está una colega que es terapeuta de lenguaje y una psicopedagoga. Trabajamos en La Fortuna de San Carlos. No sé si ustedes conocen, los que no conocen, les cuento, es un pueblito muy lleno de naturaleza. Esto lo quiero decir porque más adelante creo que es bueno que conozcan el contexto de cada quien. Soy de Costa Rica también, eso es importante. No sé si nos están viendo de otros países. Trabajo en el área pediátrica, en el área de integración sensorial y bueno, de hecho Valentina fue compañera mía en la certificación, así fue como nos conocimos. Las presento de una vez. Adriana fue compañera mía en la universidad y bueno, también es una muy amiga mía. Ella tiene un consultorio privado, se llama Siete Sentidos. Y a las tres nos apasiona mucho este tema, nos encanta compartir conocimiento. Cuando nos reunimos siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces un día yo les dije como que si siempre hablamos entre nosotras de los casos, siempre queremos como compartir con ustedes, entonces dije, pues hagamos algo entre las tres y así lo podemos mostrar a otras personas. Adri, si quieres usted se va presentando, voy a meter a Vale que se salió.
Bueno, es un gusto estar aquí con Ele y con Valentina. Mi nombre es Adriana. Yo también soy de Costa Rica. Mi contexto varía un poco con respecto al de Elena. Yo trabajo en la ciudad. Este, y pues nada, me especializo en integración sensorial, entonces, y en pediatría. Entonces, muchos de los chicos y la población que atiendo, eh, pues esto es lo que viven, ¿verdad? Dificultades en el área sensorial, así como otras dificultades en su vida diaria. Y pues es un gusto reunirme con ustedes para conversar sobre este tema. Vale, nos estábamos presentando. Sí, me apreté salir, pero mejor por ahora. No, sí, súper bien. Me presento. Bueno, yo soy Valentina Rivero, soy terapeuta ocupacional y trabajo en NeuroChian Kids, también como Elena y Adriana, con un equipo multidisciplinario. Tenemos un audiólogo, kinesiólogo, una psicóloga que también nos apoya, entonces eso hace que se enriquezca más el trabajo. Bueno, yo vivo en Chillán, que es una ciudad más grande que la de Elena, Sí. de Chile. Y bueno, o sea, el contexto es muy importante que lo podamos abordar a través de este live, porque por ejemplo ustedes la ven en polera, ustedes ya ven que estoy más abrigada. Y bueno, Chillán es una ciudad que queda a una hora de la montaña y a una hora de la playa. Entonces tenemos como esas dos oportunidades sensoriales. También varía mucho, por ejemplo, la temperatura durante el año. O sea, en verano 40 grados, en invierno menos 5 grados. Entonces, eso vamos a ver que también puede afectar de otra manera a nuestros chicos. Sí, súper. Bueno, lo que nosotros queríamos con esta actividad es realmente hacer una visibilidad de estos características que tienen los niños con autismo y las niñas, pero también lo pueden tener niños y niñas sin algún diagnóstico como tal. Entonces, realmente, por eso yo quería como hacer un compartir, que la gente nos pregunte, que la gente escuche tal vez algunos casos, queremos hablar también de cómo podemos detectarlo, que algunas estrategias y lo más importante, algunos mitos que queremos romper con respecto al tema. Todo esto lo vamos a estar hablando hoy, entonces para que nos acompañen hasta el final. Y también quiero hablar un poco también de la parte de pues el distanciamiento social, todo lo que estamos viviendo con la pandemia, que bueno, ahorita yo quiero desahogarme un poco de ese tema porque incluso los adultos podemos estar sufriendo estas pues particularidades y esto que es normal del ser humano. Entonces, bueno, yo voy a empezar explicando qué es la hiperreactividad. Antes se conocía, o todavía la gente popularmente lo conoce como la hipersensibilidad, que esta es una alteración de la modulación sensorial. O sea, la modulación sensorial es esa capacidad para responder a los estímulos cuando hay una hiperreactividad. Quiere decir que el niño o la niña o los adultos reaccionamos de forma negativa ante los estímulos. Es importante recalcar que pueden ser cualquier estímulo, no, lo que más se conoce es normalmente los estímulos auditivos, cuando los niños se tapan los oídos. También podemos conocer más sobre la defensa táctil o la hipersensibilidad táctil, que es cuando los niños les molesta las etiquetas, cuando tienen preferencias en la alimentación, cuando tienen preferencias en la ropa, etcétera. Pero también es importante que conozcamos otros tipos de hiperreactividad, o más bien la hiperreactividad, cómo se ve reflejada ante estímulos diferentes como el vestibular o el movimiento, ante, por ejemplo, los olores, el gusto. Todo esto también es importante que lo hablemos. Y Elena, bueno, ajá. en este punto aclarar una cosa, que
que hoy en día está muy como conocida la hiperreactividad, por ejemplo, auditiva, que esos niños que vemos que, por ejemplo, se pueden tapar los oídos cuando escuchan un ruido muy fuerte o se asustan, pero también es importante saber que tenemos al menos 7 sentidos que ya son los que están más identificados, que sería la visión, la audición, el gusto, el olfato, el sistema táctil, pero también el sistema vestibular, que nos permite tener una buena relación con la fuerza de la gravedad, y el sistema propioceptivo, que muchas veces las personas esos sistemas no los conocen o, como lo conversábamos el otro día, que lo asocian mucho a solo hiperreactividad táctil, solo hiperreactividad auditiva y dejan de problematizar en torno a los otros sentidos también. Sí, también me parece importante mencionar que además ese proceso de modulación es propio de nuestro sistema nervioso. No es un proceso extra que hacen las personas que tengan una dificultad sensorial, sino es un proceso que todos como seres humanos realizamos desde que estamos dentro del útero, y es parte de nuestro aprendizaje, de las ocupaciones que escogemos, de nuestras preferencias sensoriales. Entonces, en realidad, todos hacemos integración sensorial, ¿verdad? Sin importar si hay o no un problema como tal de por medio. No sé, más bien, si a ustedes les gustaría comentarme un poco sobre sus preferencias sensoriales, y tal vez las personas que nos están viendo pueden ir como haciendo su propio perfil y evaluar, ¿verdad? Que es al final lo que hacemos en terapia ocupacional, si esa preferencia está afectando nuestra participación, o observar si esa preferencia de los estudiantes de nuestros hijos está afectando su participación en alguna actividad. Sí, porque incluso hablamos de un problema, digamos, de modulación sensorial, cuando estas reacciones como influyen en nuestra vida cotidiana o influyen en la participación en actividades importantes para las personas. Porque, como dice Adri, todos hacemos este procesamiento sensorial, porque eso es algo... ¿Me escuchan? Sí, se pegó un poco, pero ahora se escucha bien. Todos hacemos... Es que me están llamando, pero... Bueno, todos hacemos este procesamiento sensorial, es algo del ser humano. Entonces, bueno, no sé quién va a empezar a contarme un poco sobre estas características que tenemos cada uno. Yo me voy a retirar un momentito porque me están llamando. En un momento ustedes sigan. Elena, que es importante entender como un poco más sobre la característica de la modulación sensorial, que al final es la capacidad que tenemos todos, o sea, todas las personas, para inhibir algunos estímulos, que es muy importante tener la capacidad para decir qué es importante del entorno y en qué sentido yo me voy a fijar más. O sea, ¿a qué voy a atender a estas características? Y bueno, es cosa de, yo creo que de vernos qué ropa estamos usando para intervenir, que una de las características sensoriales que pudiésemos tener, por ejemplo, a mí no me gusta usar ropa apretada, me molesta muchísimo, no podría atender en mis sesiones con niños con jeans o quizás con una polera muy ajustada, y prefiero usar como estos uniformes que son más sueltos, que me permiten moverme más, y también, o sea, eso me causa una cierta comodidad. Lo mismo también quizás no me gusta mucho los abrazos de las personas o estar muy pegado a otras personas. Es parte de las características táctiles que presento. No sé tú, Adri, ¿qué opinas de esto? Te veo con jeans, polera. En realidad, en algunas cosas somos súper diferentes, y eso hace ver, ¿verdad?, cómo eso influye en nuestra personalidad. Tengo por ejemplo, un problema en mi que caso, no escucho. A ver, intenta salir y meterte. No sé qué hacer. Bueno, voy a ir comentando por mientras mis preferencias. Por ejemplo, yo amo el jeans. Pues no tolero que las prendas sean tan apretadas, pero sí me gusta que sean ajustadas, ¿verdad? Que estén lo justo. En realidad, por ejemplo, me encanta como estar tocando cosas, los abrazos,
Me encanta, por ejemplo, si voy a la playa, tocar la arena. No tengo ningún problema con llenarme de arena. Y por ejemplo, cuando estoy comiendo, necesito miles de servilletas porque no tolero, por ejemplo, el ensuciarme las manos, o al menos sentir la textura de los alimentos en las manos cuando estoy comiendo, pero en otros ambientes lo puedo tolerar perfectamente. Por ejemplo, con los olores, yo soy alguien que prefiere, o sea, yo podría vivir sin olores y prefiero los productos que son inoloros. De hecho, por ejemplo, con los perfumes, me gustan ciertos, o sea, soy muy selectiva con respecto a los olores de los perfumes y, y los uso, o sea, en ocasiones súper especiales, ¿verdad? Porque no es como que me encanten. Tal vez, Ele, te contamos que estamos hablando sobre nuestras preferencias para poner en contexto a las personas que nos están viendo. Ajá. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, ya, perfecto. Es que como me llamaron, seguro se cortó ahí. Bueno, una de las razones yo creo que por la que a mí este tema me apasiona mucho es porque yo siento mucha empatía por estos chiquitos, porque cuando estaba en bachiller de la universidad y estábamos viendo... Elena, Ajá. Ok. Ahí sí. Ok, listo. Bueno, yo la primera vez que leí este libro que hizo Jane Iris, que se llama La integración sensorial y el niño, que es un libro muy básico, pero súper, súper bonito, yo dije, uy, esa soy yo. Yo tenía un montón de características de estos chiquitos. Lo mismo. Sí, pero bueno, porque desde niña, digamos, fui muy sensible al movimiento. Siempre me mareaba en el carro, tanto que mi mamá me tenía que sostener la cabeza así cuando iba en el carro de bebé. Caminaba como de lado, o sea, un problema vestibular de fijo. Bueno, tal vez no era tan evidente, digamos. Y ahora de adulta tengo muchas características, por ejemplo, con la ropa. Yo casi que elijo por el tacto lo que me voy a poner y lo que nunca me voy a comprar. Así, digamos, yo voy pasando la mano y yo digo, uy, qué rica esta tela. Y eso me gusta, pero son preferencias, como les explicaba. Igual, algo que me pasó en el confinamiento, que estuve pues un mes en la casa sin salir casi que ni al súper. Y cuando volví a trabajar, yo no sé si a ustedes les pasó, hoy yo lo estaba analizando, el primer día que trabajé varias terapias con la mascarilla, con la máscara, me costó como 2 días recuperarme. O sea, yo creo que eso fue una explosión sensorial muy grande para mí y estuve como 2 días en un shutdown, así como demasiado cansada. Y yo creo que es por eso, y yo creo que lo vamos a vivir y lo están viviendo los niños en este momento, de estar tanto tiempo en un ambiente que es menos, tal vez menos estimulante a volver a la vida cotidiana. Y esto lo quería decir porque es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, nos están preguntando que si puedes repetir el nombre del libro de Jane Eyre. Sí. El libro se llama Integración Sensorial y el Niño. Es un libro muy bonito porque es para padres, entonces es toda la teoría de integración sensorial explicada de una manera muy fácil de entender y pues muy real de la vida cotidiana. Otra cosa que nos están preguntando es que cómo podemos diferenciar si son aspectos sensoriales o aspectos de la personalidad. Y esa es como una pregunta súper importante, porque como mencionamos anteriormente, el punto de referencia va a estar en qué tanto esto está afectando mi participación. Entonces, el primer paso es entender que todos tenemos preferencias sensoriales y que no todos, por ejemplo, yo
yo puedo respetar que aunque a mí me guste venir a trabajar en jeans y con ropa que me quede justa, puedo respetar que Vale necesita para funcionar mejor en su trabajo utilizar ropa un poco más floja. Eso es totalmente funcional. Pero esos van a ser como esos hitos de la personalidad que de una u otra forma podemos adaptar utilizando una tela diferente, adecuando el espacio, pero el problema va a estar cuando mi participación se afecta gravemente porque no puedo tolerar estos estímulos. Entonces, cuando hablo de participación, por dar un ejemplo, es cuando Valentina ya no quiere ir a trabajar porque tiene que usar un uniforme, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es muy común. Cuando me privo, por ejemplo, de ir a una actividad social, llámese un cumpleaños, una fiesta, porque tengo que usar un vestido o ropa que tal vez no usamos normalmente, que me es incómoda, ¿verdad? Me afecta cuando, por ejemplo, por las texturas o porque no me gusta llenarme las manos, prefiero no comer o no exponerme a esa situación o de participar en esta actividad diaria por no llenarme las manos, o cuando prefiero ya no ir a lugares públicos porque no tolero los ruidos de las personas, ¿verdad? Ahí es donde va a estar esa línea que en realidad es muy delgada entre una preferencia sensorial o un perfil sensorial y una disfunción sensorial. Y ese punto es muy importante aclarar, y por eso también me gustó esta dinámica de que cada una explicara cuáles eran sus preferencias sensoriales y qué cosas también evitamos, porque es importante tener en consideración que una dificultad en integración sensorial va a impactar en la participación. O sea, por ejemplo, a mí me molesta mucho, me cuesta mucho concentrarme en algo cuando hay mucho estímulo auditivo, visual. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, para estudiar tengo que apagar la tele, tengo que apagar la radio, tengo que solo centrarme en lo que estoy estudiando, pero puedo ser funcional en una sala de clase y poder aprender a pesar que mis compañeros, por ejemplo, estén hablando, que esté un perro ladrando afuera de la sala, que alguien golpeó la puerta, la luz, por ejemplo, se prende y se apaga. O sea, logro adaptarme. O sea, es importante que las personas tengan esa capacidad, o sea, el sistema nervioso logre inhibir alguna información, recalcar otra. O sea, ese es como el proceso de integración sensorial. No es solo recibir la estimulación o evitarla o que te guste esa estimulación al final. Entonces es importante que a todas las personas les quede claro ese aspecto y, bueno, como haciendo un poco respondiendo a la pregunta de esa persona, es que es importante que si es que está afectando la participación, si el niño, por ejemplo, por una dificultad táctil no está comiendo algunas cosas o no puede lavarse bien los dientes o no tolera que le corten la uña, pregunta a un especialista en integración sensorial, o si en su ciudad no hay un especialista que pueda ser capaz de alguien que pueda orientarlo en ese aspecto, porque es importante que se reconozcan las dificultades, ojalá lo más temprano posible desde guaguita. Me encanta esa palabra. Eso es nuevo para mí. De bebé. También eso es muy importante, la participación, y un aspecto que también se ha estudiado bastante y se habla mucho es en la parte emocional y cómo el niño también le afecta esa capacidad de autorregularse cuando algo le molesta, ¿verdad? Esos típicos berrinches que duran demasiado tiempo, más de lo que puede durar un niño que no tenga estos problemas para procesar. Eso es importante también, cómo puede afectar la conducta, ¿verdad? Y aunque tal vez no estén reaccionando en ese momento a un estímulo, ya tienen un estado de irritabilidad permanente. Esto puede pasar como que son más propensos a irritarse por cosas más sencillas. Yo he visto ese perfil en los niños con, por ejemplo, hiperreactividad, que también tienen estos problemas como explosivos a la hora de reaccionar al enojo, o se enojan demasiado tiempo. Entonces, digamos, a veces también hay que, por eso la empatía es tan importante y la evaluación, o sea, entender por qué tal vez el niño
está teniendo esos problemas conductuales, y en autismo pasa mucho también. O sea, normalmente esos berrinches tienen una razón, tienen una causa que hay que estudiarla, y una de las razones puede ser la hiperreactividad sensorial de no solo el tacto, sino, como les digo, de todos estos sentidos que tenemos. Adri, algo que nosotros hablamos mucho es de estos mitos que existen, digamos, ante este tema. No sé si nos quieres hablar un poco de eso. Sí, claro. De hecho, a mí me encantaría utilizar este espacio para derribar algunos mitos que hay con respecto a la hiperreactividad. El primero que voy a mencionar es que todos los problemas sensoriales se relacionan con hiperreactividad, porque normalmente la hiperreactividad tiende a ser como uno de los más conocidos, ¿verdad? O que se detectan fácilmente. Sin embargo, hay muchos tipos de problemas sensoriales, donde la hiperreactividad puede ser uno de los problemas, pero ahí es donde es importante vamos a lo mismo, ir a la evaluación y realmente saber si este niño está organizando la información sensorial de forma intensa o exagerada, o si es otro tipo de problema sensorial, ¿verdad? Si es más bien un problema en la percepción, que eso podría ser totalmente otro conversatorio, pero entender eso, ¿verdad? No todos los niños con hiperactividad sensorial, o no todos los niños, perdón, con dificultades en el procesamiento sensorial tienen hiperactividad sensorial. Así como nombrándolo a grandes rasgos algunas de las otras dificultades, porque está tomando, por ejemplo, en consideración la pregunta que realiza Viviana, de si se puede ver afectado el control de esfínter con una alteración en integración sensorial, y si es así, ¿cómo se apoya desde su área? Entonces, tener muy en cuenta que la hiperreactividad es un problema menor de todos los que podría presentar un niño con dificultades de procesamiento sensorial. Podemos encontrar dificultades, por ejemplo, en la praxis, o sea, ser capaz de idear una actividad, planificarla y llevarla a cabo en contexto novedoso, por ejemplo. También hay dificultades, por ejemplo, de percepción, o sea, yo no logro entender qué estoy tocando con mis manos sin poder mirar, o discriminar distintas letras a través de la audición. O sea, podemos encontrar problemas de equilibrio, coordinación, o sea, hay muchísimas dificultades de integración sensorial. Por eso es importante, cuando evaluamos un problema funcional, por ejemplo, como el control de esfínter, podría verse afectado por un problema de reactividad sensorial o por otro tipo de dificultades. Entonces, por eso es importante recalcar el tema de realizar una evaluación si es que es posible. E incluso, digamos, por ejemplo, un niño con hiperreactividad sensorial obviamente va a tener puede o solo tener hiperreactividad sensorial, solamente eso, o puede tener otros tipos de alteraciones del procesamiento sensorial que se pueden ver afectados por esa hiperreactividad, y a veces lo primero que podemos trabajar es esa hiperreactividad para poder trabajar otras cuestiones como la praxis, porque todo o sea, el cerebro es un conjunto de conexiones que necesitamos para poder hacer las actividades diarias. Entonces, no nos podemos, cuando trabajamos integración sensorial, no podemos solo enfocarnos en un aspecto, sino que también que enfocarnos en, bueno, un montón de cosas, pero otro día podríamos hablar de praxis. Un segundo mito que me gustaría derribar es que solo las personas con autismo tienen hiperreactividad sensorial, o que todas las personas con autismo tienen hiperreactividad sensorial. Me gustaría, tal vez Vale nos puede contar un poco sobre pues la incidencia, ¿verdad? ¿O qué nos dice la estadística sobre la hiperreactividad sensorial en personas con autismo? Miren, o sea, desde la estadística se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en el aspecto de reactividad sensorial, y de hecho ahora, por ejemplo, en el autismo entró dentro de los criterios para realizar el diagnóstico, ya que sabemos que aproximadamente entre un 40 y un 90% de los niños con TEA tienen dificultades de reactividad sensorial. Pero también, no sé, después quiero que me cuenten su experiencia, pero
hay un 10% de la población o más en algunos estudios que tienen problemas de procesamiento sensorial, y esa persona a veces por no tener, por ejemplo, un diagnóstico asociado por ejemplo, autismo, esa persona no reciben la atención adecuada y tampoco se comprenden sus dificultades. Entonces, como lo que decía Elena, o sea, se ven niños que son o muy mandones, que les gusta hacer solo lo que ellos quieren, o niños que reaccionan a veces de forma agresiva y uno no sabe por qué, o que se enojan mucho, son muy irritables. Desde mi experiencia, por lo menos acá en Chillán, donde yo vivo, todos los niños que me llegan, el 95% tiene trastorno del espectro autista, y siento que es un tema de desconocimiento. O sea, yo sé que en ciudades más grandes, por ejemplo, como Santiago, hay niños que no tienen algún diagnóstico asociado, que son derivados, por ejemplo, por una hiperreactividad, por un problema de praxis, un problema postural, pero por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo, es muy difícil que te deriven un niño, por ejemplo, a un médico o desde el colegio, o que los papás se cuestionen si es que no hay un diagnóstico por medio. Yo no sé si ustedes verán niños quizás con un desarrollo más típico que tengan dificultades de procesamiento sensorial. Sí, bueno, no sé si Adri quiere empezar, pero bueno, lo más común es cuando hay problemas de alimentación, yo creo, porque es como lo que más les preocupa a los papás. O sea, que un niño no pueda comer es una carga emocional para los papás y es una preocupación muy grande. Tal vez que no les gusta que se lave los dientes, pues lo dejan pasar porque no es algo vital. O sea, comer es algo vital, entonces para él eso es como lo que, y además puede ser fácil de identificar, pero incluso también hay niños que son tachados de malcriados, de chineados, de mañosos, como decimos nosotros, porque no quieren comer ciertas cosas, porque no quieren, o niños, incluso ha pasado con bebés, niños pequeñitos, que dice, ay, es que es muy huraño, entonces no le gusta que nadie lo alce, no le gusta que nadie lo toque. Cuando lo alzan otras personas se pone a llorar. Es que es muy sensible, ¿verdad? Pero no sabemos, digamos, que puede haber algo un poquito más. Entonces, Adri, no sé si ahora nos quieres contar con respecto a este tema, como estas pequeñas señales de alerta que uno puede ver en los niños para detectar, digamos, en niños regulares y obviamente también en niños autistas. Bueno, algunas de las señales de alerta, como mencionaba Elena, algunas tienden a ser un poco más notorias o tal vez afectar un poco más la participación del niño. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, ¿verdad? Que estamos hablando de una actividad de sobrevivencia que tiene como una prioridad muy alta. Por ejemplo, en alimentación podemos ver los chicos que tienen arcadas o pueden vomitarse con la sensación de texturas adentro de su boca. Con texturas, no solamente me refiero a las texturas de los alimentos, sino también a la textura de la cuchara, del biberón, del cepillo de dientes o de cualquier instrumento que va a estar en contacto con su boca. Los chicos que, por ejemplo, no se quieren ensuciar, que no disfrutan tanto el agarrar alimentos con sus manos, el explorar frutas, chicos que pueden ser muy selectivos en alimentación, pero también la hiperresponsividad sensorial puede afectar muchas actividades de autocuidado y no solamente la alimentación. Una señal de alerta puede estar en el momento del baño, chicos que no quieren tener contacto con el agua que cae desde la ducha, niños que no quieren que les laven su cabello, que de verdad es muy crítico el momento del peinado, del corte de cabello. Otra actividad de autocuidado que puede verse afectada es el vestido. Por ejemplo, niños que no quieren usar medias, no quieren usar zapatos, chicos que no toleran ciertos tipos de texturas, podría ser de la ropa como tal, pues podría ser una señal de alerta. En mi práctica,
me pasa mucho, por ejemplo, papás que lo empiezan a ver cuando los chicos pasan de este estadio de estar en casa y empezar el preescolar, en que tal vez las elecciones son como un poco más libres y cuando van a entrar al preescolar ya surge una primera necesidad porque el chico no quiere usar los zapatos para ir al preescolar, porque el chico no quiere usar las medias de su uniforme, porque en algunos uniformes que tienen pues bordados o telas un poco como duras, los chicos no quieren usar ese uniforme para ir a la escuela. Entonces son como señales de alerta que pueden ir moviendo como a los papás o profesionales, a maestras, orientándolos hacia una evaluación de terapia ocupacional. Me gustaría, ahorita yo he estado hablando mucho de casa, pero me gustaría que ustedes nos cuenten qué señales de alerta podemos ver en la escuela, porque a veces también es muy obvio esta dificultad en la escuela. No sé si Vale tiene algún... Eso que es muy importante porque al momento, por ejemplo, como el motivo de consulta clásico es que el niño no come ciertas cosas, porque le cuesta, por ejemplo, la transición a alimentos sólidos, el terapeuta siempre va a evaluar no solo la alimentación, sino que tenemos que ver cómo interacciona a través de todo el día, o sea, en toda su rutina, ver cuáles son las características que él, por ejemplo, estímulos sensoriales que él rechaza. Entonces, la evaluación siempre tiene que ser con una mirada amplia y no centrarnos solo en una actividad que realmente se ve impactada en distintas áreas de participación. Por lo mismo, también vamos a ver dificultades en el colegio. Entonces, bueno, cosas clásicas, por lo menos los chicos que veo yo, el tema de los ruidos les molesta muchísimo. De hecho, muchos están viendo... muchos utilizan esos audífonos aislantes de ruido, que siento que es una muy buena estrategia para lograr autorregularse. Al final es como una ayuda externa que va a permitir al niño que pueda concentrarse, por ejemplo, solo en la voz de la profesora. Es muy común que le moleste mucho el ruido de los perros, el sonido que hacen los lápices al escribir es algo que nosotros inhibimos, o sea, algo que no prestamos atención, pero sí prestamos atención a la voz de la profesora. Entonces, estos niños tienen dificultades para inhibir los estímulos del ambiente, también con el tacto. O sea, creo que la casa puede ser un ambiente protegido y yo puedo saber, por ejemplo, qué le molesta a mi hijo. Y si a mi hijo no le gustan los abrazos, probablemente la familia sepa eso y evitamos abrazarlo. Pero en el colegio los niños a veces tienen dificultades para entender eso. Entonces vemos niños que se apartan de sus compañeros por evitar algún estímulo sensorial, como los gritos en el recreo, el toque de los compañeros. Por ejemplo, si hacen una fila, vamos a ver el niño que se queda muy atrás porque evita ese roce accidental que se da en esas situaciones. Entonces, por eso es importante valorar. De hecho, cuando valoramos a través de pauta estandarizada, hay una pauta, por ejemplo, que se aplica a los padres y otra el perfil que se hace en el colegio, porque estas dificultades las vamos a ver en más de un contexto. Serena, ¿cuál es otra cosa? Sí, a mí me gustaría también que él nos hable, no solamente porque hemos estado muy enfocadas a señales de alerta en actividades de autocuidado o ocupaciones muy específicas como la escuela, pero también debemos hablar sobre las reacciones emocionales y la afectación en la conducta que normalmente tienen este tipo de dificultades, porque, por ejemplo, en mi experiencia, me ha pasado chicos con hiperreactividad sensorial que tienen un desarrollo perfecto, ¿verdad? Sus habilidades a nivel motriz son excelentes, las habilidades académicas son excelentes. Sin embargo, son chicos que a veces los padres describen como difíciles en el sentido de que tienden como a reaccionar con más intensidad, ¿verdad? Sus reacciones emocionales pueden ser un poco más intensas que otros niños y también ahí radica muchas veces la preocupación de los padres. Tal vez podemos, o Elena nos puede ayudar como a ampliar un poco este tema. Sí, de hecho, bueno, a mí me
me han llegado chicos con diagnósticos negativista desafiante. Y luego cuando uno evalúa ve que el niño a simple vista parece muy funcional, y yo creo que a veces hay que tener como muy desarrollado este ojo clínico, porque hay niños que de verdad uno no se lo espera, o a veces ni siquiera los padres lo notan, pero de pronto si yo me acerco y le toco una mano, me la quita, o si le toco el pelo así para hacerle algún cariño, se molesta. Entonces los pueden catalogar como chicos que siempre están como enojados y siempre están como a la defensiva, o sea, opositores, ¿verdad? Y creo que es eso, porque hay que entender que esta reacción es automática, es algo que hace nuestro cerebro, de hecho se llama de fight or flight, ¿verdad? Este modo de defensa que siempre están los niños, que obviamente si estamos en un estado de alerta, de ver si alguien nos está haciendo algo malo, que no nos toquen, que no nos hablen muy fuerte, que los ruidos, o sea, cualquier persona normal, o sea, cualquier ser humano, al presentar esta sobrecarga de estímulos, va a reaccionar de forma para defenderse, y además le va a como dar una carga emocional. Y aquí quiero enfatizar de que, digamos, esto no solo se da en niños, sino que se da en adultos, y que los adultos autistas existen, y que hay personas que tienen estas características, y por eso también es importante que la población esté enterada y esté informada, porque hay cosas que por más que uno como terapeuta, digamos, trabaje, ok, sí, vamos a trabajar, esto se puede corregir, se puede mejorar, pero también como sociedad y como contexto tenemos que entender que estas personas existen y tenemos que respetarlas. De hecho, es que no sé si fue aquí una pregunta o alguien me hizo una pregunta que sobre, digamos, cómo puedo hacer que mi hijo disfrute de las fiestas, algo así. Bueno, creo que me estoy yendo por otras ramas. Bueno, yo soy así, pero quiero enfatizar en esto porque, ok, el niño, obviamente nosotros queremos que disfrute de las fiestas, obviamente vamos a trabajar con ese niño para que mejore esas características, pero las personas alrededor, los familiares, los amigos, la comunidad, los vecinos, también deberían estar enterados de esas características y respetarlas, ¿verdad? Porque más si un niño está en proceso terapéutico, digamos, no va a estar al 100%, digamos. Van a tener estas características, y como las tenemos nosotras, que a lo largo del tiempo nos hemos ido aprendiendo a adaptar, estos niños están en proceso de aprender a adaptarse, pero como les conté al principio, digamos, para mí volver al trabajo fue tan difícil que luego tuve, digamos, como 2 días de mucho cansancio, y estoy segura que fue por eso. Entonces, no todos los niños ni las personas van a responder tampoco con agresividad. A veces están estos famosos shutdowns, que es esto que yo les cuento, de que hay tanta sobrecarga, y esto pasa mucho con los adultos autistas. Hay tanta sobrecarga que llega un momento en que ellos necesitan un espacio, necesitan alejarse de todo, descansar, porque su cuerpo, su cerebro les pide un descanso. O sea, como que de verdad, si tienen que dormir, si tienen que estar alejados, regularse ellos solitos, es importante que nosotros como sociedad conozcamos y demos esos espacios para también, pues, permitir esta autorregulación, porque al final nuestro trabajo como terapeutas es que el niño se aprenda a autorregular. No quiere decir que vamos a quitar tal vez del todo estas características, ¿verdad? Y en autismo, pues cuesta más, pero sí enseñémosles estrategias a los papás, enseñémosles a ellos mismos, digamos, qué cosas pueden hacer para sentirse mejor
cuando están en estas situaciones. Y la prevención también es importante. Me fui demasiado por las ramas. De hecho, nuestro objetivo con la terapia de integración sensorial es que la respuesta del niño sea adaptativa. Nuestro objetivo como terapeutas ocupacionales nunca va a ser querer o intentar cambiar el perfil del niño adrede y pasar de un niño que no quiere tocar la arena a un niño que le encante. Ok, si eso pasa de forma natural, y el niño le gusta y lo disfruta, perfecto, pero nuestro objetivo al final es que simplemente la respuesta de este niño sea adaptativa, ¿verdad? Que pueda comunicarlo, que pueda tolerar y que pueda participar de las actividades. Otro tema que a veces sucede es que los problemas de hiperactividad sensorial, como afectan la conducta, pueden a veces confundirse con miedos irracionales o con fobias, ¿verdad? Entonces, algo muy común, al menos en mi consulta, son niños que sus padres, al no ser un tema tan conocido, acceden como primera entrada a psicología, ¿verdad? Porque el tema es, o lo que pueden observar es, le tienen miedo a la piscina, le tienen miedo al agua, estos miedos que vemos como irracionales, que al final podrían ser no un miedo irracional, sino un problema de hiperactividad sensorial. Elena, intenta poner... Se escucha muy mal, es que se me va a descargar el teléfono. Se escucha muy, muy mal. Se escucha eco. Es que no hay otra. No, que hay algo que siguiéramos hablando, siento que estos niños con dificultades, no, Se escucha muy mal. Es que interfiere el sonido y no se logra escuchar, vale. Ponte audífono. Es que se me... Punto que los niños que tienen estas dificultades sensoriales no es algo que ellos puedan trabajar, sobre todo cuando son pequeños, a nivel cognitivo. Por ejemplo, sabemos que toda la información que ingresa por nuestros sentidos se procesan en distintas áreas del cerebro. Entonces también afecta el sistema simpático, es decir, que podemos ver incluso que los niños ante estimulación, por ejemplo, subirlo arriba a un columpio, o cuando son más guaguitas, levantarla y mecerla, los niños incluso podrían vomitar, se marean, aumentan su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, o sea, tienen realmente signos como fisiológicos que se ven afectados. Entonces, yo creo que eso es lo que después va a definir, cuando seamos adultos, nuestra preferencia en la ocupación. O sea, yo tengo la suerte de conocer personas adultas que tienen TEA, y son personas que, claro, a un niño muchas veces lo obligamos a ir a por ejemplo, un concierto, y ese niño lo va a pasar muy mal si es que no logra tolerar los estímulos auditivos. En cambio, la persona adulta que tiene más recursos cognitivos va a inventar cualquier excusa y no va a ir al concierto que le invitan, o quizás va a decir, en verdad, a mí no me gusta eso, no me gusta ir a fiestas, a bares, porque la música es muy fuerte. Entonces, como agarrándome un poquito de lo que comentaban en esa pregunta, de qué hacer para que mi hijo no lo pase mal en las fiestas, o sea, es partir el niño es un niño, y nosotros como adultos tenemos que acogerlo. Entonces tenemos que ser capaces de decir que ese miedo que tiene, por ejemplo, a que se reviente un globo, ese miedo que él siente cuando cantan un cumpleaños, ese miedo que tiene cuando juegan a la tiña, que es tocar y salir corriendo, no es algo irracional, o sea, no es algo que tú le vas a decir, no tengan miedo, no pasa nada, vamos a cantar, y no tienes que sentirte así, porque si lo llevamos como a nuestra vida cotidiana, yo jamás me lanzaría en un Benji, jamás me lanzaría en un paracaídas, aunque me digan, tranquila, vale, si no va a pasar nada, yo no lo voy a hacer, porque es una sensación que yo no podría regular. Entonces, sí, yo sentiría que muchas veces hay información que no vamos a tener, probablemente las personas que están recién escuchándonos y nunca han escuchado hablar de integración sensorial, esto es algo que quizás no entienden nada, pero lo invito a ser respetuosos como con la crianza de los niños. O sea, si un niño realmente lo pasa muy mal con una situación, yo creo que hay que pensar
quizás cuáles son las características de ese contexto que hace que ese niño no participe y modificarla, a veces sin tener como el conocimiento teórico, pero las prácticas cotidianas que hacen las personas para facilitar al final la vida de los niños son muy importantes. O sea, partir siempre con el respeto, la empatía y también la invitación a buscar, o sea, si le interesó el tema, si es que conocen a alguien que tiene alguna de las características que han escuchado, puedan buscar, ojalá, por ejemplo, en ese libro que comentaba Elena, que preguntaban de quién era, de Jenners, que puedan investigar y de a poquito ir conociendo las dificultades de procesamiento sensorial que tienen muchas personas, no solo las personas con TEA, sino las personas en general, tenemos una que otra dificultad de integración sensorial. Sí, nos preguntan que si es posible definir en un niño con TEA un perfil de hiperactividad sensorial. O no sé quién quiere hablar. Vale. Ahí en este punto es importante tener en consideración que sí, a veces tendemos, por ejemplo, a tener un patrón de hiperactividad, el contexto va a influir demasiado, y sobre todo pensando ahora en la cuarentena, que muchos niños están en sus casas, y eso es lo que conversamos el otro día, que hay niños que lo están pasando realmente mal porque antes tenían actividades motoras, actividades que ayudan a organizar ese sistema nervioso que a veces no logra inhibir ciertos estímulos, entonces hay que analizar, hay que evaluar en profundidad si es que es una dificultad que se está dando en base a un contexto. O sea, yo estoy estresado porque en mi casa están hablando todo el día de que hay un virus que quizás muchos niños no entienden que es un virus. Entonces, el estrés, el dormir menos, el quizás estar alimentándose de forma no adecuada, podría detonar algunas características que se observan en niños con dificultades sensoriales. Pero si esas características no están situadas, por ejemplo, desde que el niño nació, habría que observar si es que algo como más contextual en pandemia o es una dificultad sensorial. Pero ese patrón de hiper o hipo también puede variar durante el día. Entonces es importante que también lo tengamos en consideración porque a veces los padres dicen que en el colegio se porta súper bien y en la casa llega y explota. Entonces también tenemos que tener en consideración que hay un punto como de saturación, o sea, si el niño está todo el día expuesto a estímulos sensoriales que le desagradan muchísimo y él está haciendo todo su esfuerzo por regularse, probablemente cuando llega a su casa va a explotar porque ya es como la gota que rebalsa el vaso, no sé si conocen ese término, pero, sí, sí. Pero entonces es importante, más que fijarse como en un patrón, es fijarse como el desafío sensorial que tiene ese sistema nervioso en ese momento. Sí, otra además cosa que también, bueno, algo rápido. Hay que recordar que el autismo también es un espectro y así también puede ser su perfil sensorial, o sea, como que todos los niños son muy, muy, muy diferentes, todas las personas somos únicas, el contexto va a influir, hablábamos de que no es lo mismo los niños que yo atiendo aquí en un contexto de más de calma, más de que los niños salen y pueden andar en caballo, que los niños, no sé, tienen más libertad, hay un patio más grande, hay más libertad de movimiento, que por ejemplo un niño que está en una ciudad, ¿verdad? O sea, como que a veces es difícil hacer un perfil, digamos, como que no podemos decir, si tiene autismo va a tener esto y esto y esto, pero sí es importante que uno de los criterios de diagnóstico del DSM-5 son todas estas dificultades, entonces sí las tienen, pero obviamente siempre es bueno evaluar y que todos son diferentes. Adri. Sí, profundizando un poco en la evaluación, de hecho, hay ciertas herramientas que a veces van dirigidas a los padres o a los docentes, que de hecho se llaman perfil sensorial o medida de procesamiento sensorial. Sin embargo, es súper importante que si en algún momento se utiliza este tipo de herramienta, que se tenga el conocimiento que al final el resultado que nos va a dar esta herramienta es una parte de la evaluación, pero tenemos que ser muy cuidadosos con estos resultados porque normalmente son contestados por otra persona y también va a influir el concepto
que tenga la persona que va a contestar, ¿verdad? Entonces hay que ser súper cuidadosos con estos perfiles sensoriales que normalmente se aplican a personas con autismo en la evaluación como parte de esa búsqueda o ese entendimiento de cómo están procesando las sensaciones, pero entender que eso no, que la evaluación no se reduce a estas herramientas, sino que los terapeutas ocupacionales también utilizamos o nos basamos en diferentes herramientas como lo son, el perfil sensorial que puede venir desde un docente o los padres de familia, pero también hacemos observaciones en el consultorio, aplicamos pruebas, otras pruebas estandarizadas, como, como tal para completar una evaluación de integración sensorial, porque muchas veces tenemos acceso a estas herramientas muy fácil por medio de internet, pero debemos como analizar un poco, ¿verdad? Y no encerrar al niño, que muchas veces pasa, ok, esto es sensorial o esto es conductual. O sea, podría ser fácilmente las dos y en una situación, en un día, y en otra situación podría ser una cuestión sensorial, ¿verdad? Entonces, parte de ahí es como la importancia de primero entender el problema como tal para poder ir definiendo si esto es sensorial o no lo es. Bueno, yo creo que ya hablamos bastante y no sé si alguna quiere dar como alguna conclusión sobre el tema. Yo quisiera agradecer a todas las personas que están con nosotros hasta ahora, que se quedaron hasta el final. Gracias por las preguntas. De mi parte, mis mensajes siempre están abiertos para cualquier persona que me quiera preguntar lo que quiera. A mí me encanta hablar de este tema. Todas aquí, las tres, somos bien intensas. Entonces, para nosotros esto es un placer, yo estoy segura, digamos, hablar. Queremos seguir haciendo esto, yo quiero seguir invitando a otras personas, no sé si alguien tiene un tema que quiere desarrollar o que quiere que nosotros le desarrollemos más adelante con ellas. A mí me encantó, lo podemos hacer, lo puede dejar en los comentarios. Ellas, bueno, ahí en mis publicaciones está anotado los perfiles de cada una para que también vayan y sigan las páginas, las tres como que nos dedicamos también a hablar mucho de estos temas en nuestras redes sociales, entonces si gustan conocer un poco más, también ahí van a encontrar bastante información. No sé si alguna quiere decir algo más. Bueno, agradecer a todas las personas que estuvieron preguntando durante la semana. Espero que esta instancia sea para muchos como una introducción a lo que es la integración sensorial. Estoy segura que hay personas que se conectaron y quizás no tenían una noción, por lo menos, de la reactividad sensorial, que es el área chiquitita que hablamos hoy día. Entonces, invitarlos más que todo a hacer sus preguntas. Ahora que ya tienen nociones, pueden estar pensando quizás en muchos niños o familiares, amigos que tienen estas características y saber que esa persona quizás está pasando por un momento muy difícil porque el medio no logra ofrecerles oportunidades que puedan disfrutar. Entonces, yo creo que eso, la misión al final de todo, el objetivo de esta presentación era poder visibilizar que existen dificultades sensoriales, que eso es algo real, no es algo que el niño inventa porque es quisquilloso, porque es malcriado, porque no me quiere responder o no quiere comer lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es importante seguir formándose, o sea, aprovechen mucho estas instancias que se están dando de forma gratuita en distintos perfiles, que se están abordando muchísimos temas, y yo creo que al final la información nos permite hacer una sociedad realmente más inclusiva, donde nosotros modifiquemos nuestras prácticas para que las personas puedan participar y ser felices al final, con mucho cariño. Yo quiero agradecerle a Elena por crear este espacio y por invitarnos a Valentina y a mí a participar. De verdad es algo que podemos asegurarles que nos encanta. Y para mí es un placer compartir
pues información sobre este tema. Yo considero que el aprender es súper importante, ¿verdad? Entonces, tener como la posibilidad de acceder a estos espacios para hacerlo es genial. Y gracias a todos los que se conectaron. Y si tienen alguna otra duda adicional, si les quedó algo por ahí que también quisieran compartir por mensaje privado, pueden, o sea, tengan toda la confianza de escribir a cualquiera de nuestros perfiles y en la medida de lo posible ahí estaremos para ayudarles. Bueno, y gracias a ellas por darme pelotas siempre con todas las ocurrencias. Nos estamos viendo por aquí, ¿no? Un abrazo. Chao, muchas gracias. Chao. Bye.